Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio Asiento Extra, donde vamos a analizar todo lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos en el marco de las elecciones que se están llevando a cabo. Hoy martes 5 de noviembre, super martes, están nuestros compañeros por allá en vivo y trayendo todas las noticias que les vamos a compartir a ustedes, no solamente en este espacio de 1 hora, sino también más adelante en una transmisión especial que tenemos acá desde Grupo Extra. Paul Ulloa se nos va a unir en unos minutos. Ellos están por allá, nuestro compañero también Aarón Chinchilla y Leonel Sandí, junto con Glenda Umaña, les traerán a ustedes todos los detalles de las elecciones de Estados Unidos. Respecto y conforme se vayan moviendo todo por allá los resultados. Al inicio, bueno, les comentábamos que tendremos una transmisión especial a las 5 de la tarde por todas las plataformas de Extra Radio, también de TV, de redes sociales, Extra TV Canal 42, para que ustedes se puedan unir a esta transmisión. Tenemos también... yo creo que ya me indican que nos acompaña Paul Ulloa. Vamos a ver si ya hacemos contacto con él. Paul, ¿estás en línea ya? Ok, vamos a esperar un poco con el audio. Tenemos algunos dilemas por ahí. Paul y Aarón Chinchilla están con los dos compañeros. También tenemos como invitado especial hoy a Ronald Alfaro, investigador del CIEP, profesor catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, a quien también le damos la bienvenida y esperemos que también nos esté escuchando. Don Ronald, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto acompañarles y desearles también lo mejor en esta larga jornada de las elecciones en Estados Unidos, que sin duda que es un evento de gran trascendencia internacional. Así es, el mundo está en vilo y bueno, hoy publicamos, por ejemplo, una nota que dice: el mundo vuelve su mirada a 7 estados norteamericanos que son parte de los que tienen la decisión, entre ellos Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Nevada, Pensilvania, Arizona, Georgia. Vamos a ver si podemos hacer, o todavía no, me indican si tenemos el enlace con... Ya, sí. Ok, vamos a ver si nos escucha don Paul Ulloa y Aarón Chinchilla. Bueno, hola Rita, ¿cómo están? Ahora sí. Hola, todo muy bien. Hola Rita, y saludos a don Ronald y saludos a todas las personas que nos escuchan a través de 92.3 FM. Saludos por allá. Saludos a don Ronald. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, saludos para ustedes también. ¿Qué tal a este momento? ¿Cómo se ha desarrollado todo por allá, un poco ya más avanzado el día? Bueno, hasta el momento y lo que hemos percibido nosotros acá desde Washington y que estamos monitoreando, por supuesto, todos los medios de comunicación desde acá, está dándose una jornada bastante calmada. La gente que va o que quiere ir a votar lo está haciendo. Precisamente Aarón viene llegando de uno de los centros de votación aquí más cercanos, ubicados a, ¿qué? 12 calles, ¿verdad? 12 calles. 12 calles de acá, de donde estamos, muy cerca de la Casa Blanca. Y sí vi una afluencia importante de personas, ¿verdad? Así es, era una afluencia bastante considerable de personas que decían pues, votar en estas elecciones que son trascendentales para los Estados Unidos y principalmente para toda la región. La afluencia, a diferencia de nuestros centros electorales, pues es menor, evidentemente. Muchas personas han optado por el voto adelantado. Sí, hay personas que han votado 2 semanas atrás, 1 semana atrás, y eso ha incidido que de pronto el flujo no sea el que nosotros habitualmente vemos todos los domingos de febrero, cada vez que hay elecciones. Pero las personas casi que van ya por un tema, no sé si decirlo, hasta romántico, idílico, a votar este martes, pero sí muchos han adelantado el voto. Incluso en unos 30 minutos salimos a darle seguimiento al voto de una costarricense acá, a unos 30 minutos de Washington, pero la gente sí está yendo a votar. No es la fiesta electoral que nosotros conocemos habitual,
pero sí se ve ese movimiento al menos. Sí, aquí como estamos habituados a que sea un domingo, a que nos dediquemos exclusivamente a ir a votar y a esperar los resultados. Aquí no, aquí se trabaja, todo está funcionando igual. Lo único sí se espera que algunos trabajadores tengan un permiso para ir a votar al lugar más cercano o precisamente algunos hayan usado ya el voto adelantado. Incluso hay un dato que surgió en la mañana de al menos 82 millones de votos ya emitidos. Esos son los votos adelantados. Entonces, ese número nos llama también la atención porque podría haber un alto número de votantes. Me explicaban ahora de que, por ejemplo, cuando Joe Biden quedó de presidente, fue por 82 millones fue votado por 82 millones de personas. Entonces quiere decir que ya estarían sobrepasándose esa cifra desde muy temprano, principalmente con este llamado voto adelantados. Otro detalle, Rita, a don Ronald, a las personas que nos escuchan acá a través de 92.3 FM, es que muchos comercios hoy tienen considerado cerrar antes, o sea, tienen previsto cerrar sus oficinas, sus comercios antes de la hora habitual. Esto, primero, para ver de qué forma se quedan las elecciones, ¿no? Y eventualmente también por un tema de conato de violencia, esperemos que no pase a más, pero algunas personas sí temen que se generen conatos de violencia y eso implica que muchas personas prefieren cerrar antes, incluso de que anochezca, para por lo menos estar salvaguardados y en sus casas o en sus lugares de residencia. Claro. Y yo por eso, yo quiero iniciar, no sé, hablar con don Ronald sobre un poco, y ese dato que vos dabas, Rita, de los 7 estados péndulos. Es que la decisión de elegir no solo al presidente de los Estados Unidos o la primera presidenta de los Estados Unidos está recayendo en esos 7 estados y a veces ni siquiera solo en los 7 estados, sino en algunos condados o distritos de esos 7 estados, y hay muchas cosas que tienen que ver con la elección de este presidente. Y no sé, aquí quiero introducir a don Ronald sobre, es tan trascendental esta elección, es un parteaguas en muchas razones, en las razones partidarias aquí en Estados Unidos, en razones de política local, pero también de política internacional. Sí, no, sin duda, Aarón y Paul, ustedes que lo están, digamos, viviendo, digamos, en el terreno, ¿no? Y en una de las ciudades, desde luego, más importantes en una jornada como esta, pues siempre, digamos, las elecciones en cualquier contexto plantean esta gran interrogante, ¿verdad? Si estamos en presencia de un fenómeno, de un evento que puede alterar el curso de las cosas, ¿verdad? Que podría cambiar el curso de las cosas, que podría incluso consolidar algunos procesos o que también podría poner cierre, ¿verdad? Podría cerrar un ciclo. Entonces esas son grandes preguntas, ¿verdad? Que siempre hay, no solo en las elecciones en Estados Unidos, sino en muchas partes en el mundo. Pero sin duda que esta es una elección particular en el caso de los Estados Unidos porque estamos presenciando un periodo de tiempo en el que hay una gran división en el país, ¿verdad? Una gran división social, lo que tradicionalmente se denomina como polarización. Y la polarización es una fuerza muy poderosa, ¿verdad? Es una fuerza que se apodera, digamos, de la conducta de las personas, que incluso hace que las personas voten o se comporten de una manera política muy distinta. Entonces, en presencia de ese fenómeno, es que incluso incrementa la participación electoral, ¿verdad? Aumentan las identidades, se fortalecen esas identidades, tanto las republicanas como las demócratas, y las elecciones se dan en estos escenarios tan divididos, ¿verdad? E incluso
pues se ha llegado al punto que en esta campaña, pues incluso las encuestas demuestran que hay prácticamente empates, no solo a nivel nacional, sino en diferentes estados al mismo tiempo. Pero también lo interesante, ustedes ya lo mencionaron, digamos en el caso de Estados Unidos, las elecciones y el día electoral no significa lo mismo en todos los estados y en todos los territorios, ¿verdad? Es decir, hay estados que claramente van a darle el triunfo a alguno de los candidatos, ya sea republicanos o demócratas, y eso no está en disputa. Esos estados están ya decididos. Digamos, sería una gran sorpresa, por ejemplo, que algo ocurra en los estados decididos, y eso no va a pasar. E incluso los candidatos y los partidos no hacen campaña en esos estados, ¿verdad? No gastan dinero, no visitan frecuentemente esos estados como sí lo hacen en los estados péndulo, en los estados decisivos. Y eso nos reduce a 7 casos, ¿verdad? 7 estados de 50, en el que están en disputa alrededor de unos 60 votos electorales en el colegio, ¿verdad? Y ahí se reduce todo, ahí están todas las baterías enfocadas, gran parte de la movilización, porque, bueno, lo que interesa es que la ciudadanía en estos estados se incline por alguno de los partidos y eso les permita alcanzar el número, ¿verdad? El número mágico que es el de los 270 votos en el colegio electoral. Don Ronald, yo quería preguntarte, o sea, si existe la posibilidad matemática de que ninguno alcance los 269 votos, los 270 votos, más bien, los 270 votos, pero que sí puede darse la situación de un empate que me parece que nunca ha sucedido y que tenga que irse a esta elección al Congreso. Sí, de hecho, digamos, ese escenario, pues primero, matemáticamente es posible, ¿verdad? Que eso ocurra, porque estamos hablando de que son 538 delegados al colegio, ¿verdad? O electores en el colegio electoral. Quiere decir que matemáticamente podría haber un empate de 269-269. Eso, digamos, hay que remontarse muchos años en la historia de Estados Unidos para ver un escenario de ese tipo, y en el que incluso, digamos, primero, era un país más pequeño en términos geográficos, menos estados, pero ocurrió en la elección, digamos, de Thomas Jefferson, ¿verdad? En la época en la que él resulta electo presidente, bueno, hubo empate en el colegio electoral y eso produjo, ¿verdad?, que la decisión en el colegio se trasladara, ¿verdad? Tuvo que trasladarse a la Cámara de Representantes, que sería un escenario idéntico al que habría ahora, ¿verdad? Tendría que pasar a hacer una decisión en la Cámara de Representantes, es decir, en la Cámara Baja del Congreso, en la que en este momento los republicanos tienen mayoría, ¿verdad? Entonces, digamos, no es frecuente que esto ocurra, no ha ocurrido frecuentemente en la historia de Estados Unidos, pero sí hay algunos episodios, ¿verdad? Sí hay este episodio sobre todo que hablo de la elección de Jefferson, que se produjo bajo esas condiciones, pero eso sí, entendiendo que estábamos hablando de un colegio electoral más pequeño y un país geográficamente más pequeño. Ahí es donde me asalta otra duda, don Ronald. También se habla de la disputa por el Congreso, que es muy fuerte. Por lo menos aquí eso es lo que se está hablando y algunos analistas han hablado o han informado de que hay posibilidades de que la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, que es la que elige al presidente en caso de empate, vaya a estar en poder de los demócratas y no de los republicanos, que perderían algunos escaños, y el Senado también se volcaría hacia los republicanos. Pero, ¿quién elegirá al presidente de los Estados Unidos? Estos nuevos representantes, estos nuevos elegidos el día de hoy, o serán los que están actualmente en el Congreso. Sí, bueno, este es un escenario también muy, muy interesante porque en caso de que haya empate, ¿verdad? Quien resuelve sería la Cámara Baja, sería la Cámara de Representantes, ahí estamos hablando de 435 votos en la Cámara, pero quien lo designa sería la Cámara actual, ¿verdad? Es decir, la que tiene mayoría republicana. Si eso se invierte, bueno, digamos, la nueva Cámara Baja entrará en funcionamiento en enero,
¿verdad? Pero eso no va a ocurrir, digamos, antes de que se decida quién va a ser el presidente. Entonces le tocaría al Congreso actual tomar esa decisión. Que como digo, ha habido muy pocos casos de este tipo, salvo este de Thomas Jefferson. Incluso estábamos hablando de la época inicial en los Estados Unidos, ¿verdad? De los primeros presidentes. Y un escenario que incluso, digamos, se puede prever o podemos analizar es, bueno, como hoy no solo se elige al presidente, sino también la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, los congresistas, y también la Cámara Alta, que es el Senado. Entonces, hay escenarios en los que un mismo partido político es capaz de ganar las tres elecciones en disputa. Gana el Ejecutivo, gana la Cámara Baja y gana la Cámara Alta. Eso es el escenario ideal y perfecto, digamos, es el paraíso para un presidente. Paraíso desde el punto de vista de la administración, de la gestión. ¿Por qué? Porque usted tiene un gobierno unido, que se le llama, ¿verdad? Se le llama gobierno unido cuando un mismo partido político controla el Ejecutivo y las dos cámaras en el Congreso. ¿Por qué, por qué esto es muy importante para un presidente? Bueno, porque, por ejemplo, para aprobar leyes, para impulsar tratados internacionales o una serie de medidas, aprobar el presupuesto de la nación, bueno, se requiere a la vez el respaldo en la Cámara Baja y en el Senado, en el Congreso, en la Cámara Alta. Cuando los presidentes, este es un escenario muy frecuente, los presidentes ganan el Ejecutivo, uno de los partidos triunfa ahí, pero solo controla alguna de las cámaras, bueno, ahí tiene alguna dificultad, ¿verdad? Va a tener que negociar. Y para ponerlo en el otro escenario, la pesadilla para un mandatario es tener control del Ejecutivo y perder las dos cámaras. Ahí sí están en serias dificultades. No sé si recuerdo, Aaron. Sí. No tenemos por lo menos un dato histórico que se haya, por lo menos en la historia cercana, que se haya dado de esa forma. No sé si don Ronald tiene una referencia sobre que eso haya acontecido, al menos. Fue Reagan o Clinton, el último que tuvo el gobierno unido. No sé si... No, bueno, un poco más reciente. Por ejemplo, Donald Trump, durante sus primeros 2 años de mandato, ¿verdad? La primera presidencia, sus primeros 2 años, entre el 2016 y el 18, él controla las dos cámaras, ¿verdad? Tenía mayoría en las dos cámaras. Entonces, esa es una posición políticamente muy, digamos, deseable para un presidente. Pero en Estados Unidos hay elecciones cada 2 años, son elecciones de medio periodo, donde se renueva todo el Congreso y una parte del Senado. Cuando eso ocurre, pues los presidentes normalmente tienen la dificultad de control, digamos, de mantener el control de las dos cámaras. O pierden una o pierden las dos. Eso es muy frecuente. Le pasó a Donald Trump, le pasó a Barack Obama también en su primer mandato, donde tenía una mayoría importante. En el caso de Biden pierde el Congreso, pero controla el Senado, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso le da algún margen de maniobra. No quiero decir que sea el escenario perfecto, porque uno perfecto para el presidente sería controlar las dos cámaras a la vez. Pero para eso él tiene que garantizar no solo un respaldo nacional importante para ganar la presidencial, sino también en los estados y en las competencias electorales en donde hoy se está jugando, por ejemplo, el control del Senado o del Congreso. Ahora, si los números, digamos, si los resultados se dan como los números apuntan o las encuestas apuntan, es muy probable que veamos la situación inversa esta vez, ¿no? Que quien gane la presidencia controle, por ejemplo, el Congreso o el Senado, pero no las dos. Y ahí, sin duda que eso plantea un reto muy importante a cualquier mandatario. Don Ronald, más allá de esta elección, y bien hacía la pregunta, no solo política interna está en juego, estamos hablando de que están eligiendo los estadounidenses, están eligiendo los estadounidenses a un presidente que se va a enfrentar a una serie de situaciones geopolíticas muy fuertes. Y un ambiente polarizado también. Y un ambiente muy polarizado, no solo aquí en Estados Unidos, no solo en nuestros países latinoamericanos, sino también en Europa, en Asia, en Medio Oriente. Estamos ante una elección que puede marcar muchas cosas a partir
de este momento, de esta decisión de los estadounidenses? Pues sin duda que así es, ¿verdad? O sea, sin duda que así es, porque lo que tenemos es lo que uno podría llamar como puntos calientes, ¿verdad? En distintas partes digamos, pensemos en el continente americano, en Europa, en el mundo árabe, ¿verdad? Y sin duda, normalmente, digamos, en las elecciones en Estados Unidos son procesos que se definen principalmente, no únicamente, pero principalmente por asuntos internos, ¿verdad? Por lo general, ustedes lo pueden percibir ahí estando en una cobertura en época de elecciones. Lo que la gente está observando se mira hacia adentro, mira hacia el país, mira lo que está pasando, mira los temas internos. Pero algunos de estos temas internacionales pueden tener algunos efectos y repercusiones, ¿verdad? Incluso veremos si hoy en la noche, digamos, los resultados dan señales de efectos asociados, por ejemplo, al conflicto entre Israel y Palestina en Gaza, ¿verdad? Veremos si hay algún efecto, digamos, en este sentido, ya sea para el gobierno, por ejemplo, para el gobierno demócrata, o en favor de una decisión como la de los republicanos. Entonces, sí hay sin duda esos asuntos internos. ¿Cuáles aspectos, internacionales, cuáles aspectos habría que prestarle mucha atención? Bueno, por ejemplo, un tema de mucha importancia, la relación de los Estados Unidos con México, ¿verdad? De lo que vaya a suceder ahí, principalmente por el tema de migración, pero además también por las relaciones comerciales entre los dos países. Todos los asuntos relacionados, como decíamos, en conflicto en Gaza, la situación con Rusia, China, Corea del Norte, Ucrania, en fin, hay una larga lista de aspectos que pueden tener, digamos, un efecto muy importante. Por un lado, en la elección, pero además también que los resultados de la elección deriven hacia esos escenarios. Porque una vez que la elección se resuelva, pues las nuevas autoridades, ya sea la continuidad de los demócratas en el gobierno o la llegada de Trump y los republicanos, pues entonces hará variar también esos asuntos, ¿no? Tendrán que entrar a conocer esos asuntos casi que de manera urgente. Don Ronald, hablando con distintas personas acá, principalmente de la comunidad latina, pero que ya pueden ejercer su voto en los Estados Unidos, algunos sienten que no hay tanta representatividad en su voto, tanto realmente nuestros sistemas democráticos son muy diferentes al que hay acá en los Estados Unidos. Sí, y ese es también un asunto de gran trascendencia. Por lo siguiente, bueno, uno puede analizar el caso de las elecciones de Estados Unidos teniendo presente que la sociedad norteamericana está atravesando por un largo proceso de transformación demográfica. Es decir, la sociedad norteamericana es una sociedad que está en profunda transformación, particularmente porque la población blanca, que tradicionalmente ha sido dominante, ¿verdad?, en los Estados Unidos, en números, ¿no? Y también digamos, en oportunidades, en acceso a los derechos, en acceso a una gran cantidad de oportunidades. Este grupo de población blanca va a ir reduciéndose con el paso del tiempo, ¿verdad? Este es un fenómeno natural en la demografía, ¿verdad? Es decir, son poblaciones que son cada vez más pequeñas y van cediendo terreno a otros grupos que tienen un comportamiento demográfico que va más bien hacia la alza. ¿Cuáles son estos grupos que van hacia la alza? Principalmente grupos latinos, por ejemplo, ¿verdad? Y en varios de los estados. Población también asiática, ¿verdad? De origen asiático. Incluso población árabe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Va a ocurrir que estos grupos latinos, asiáticos, árabes, incluso norteamericanos, van a ir ganando importancia, van a ir asumiendo cada vez más poder. Y esto lo que va a ocurrir, Aaron, es que van a ir abriéndose espacio, ¿verdad? Cada vez con mayor, va a ser un grupo cada vez más influyente en la política norteamericana y cada vez ocupando mayores espacios. Lo que pasa es que, claro, cuando las sociedades están en este proceso de transformación, son procesos sociales tensos, ¿verdad? Son conflictivos de alguna manera, ¿no?
Y eso abre más oportunidades para los grupos y que van a ir acumulando más poder. En la demografía, bueno, la ley de la vida es muy simple, ¿no? Las leyes naturales son muy simples. Si aquellos grupos que tienen más poder y son más numerosos se van reduciendo, entonces hay otros que los van reemplazando, ¿verdad? Es como pensar en las generaciones, ¿verdad? Las generaciones más jóvenes van a ir reemplazando las generaciones más viejas. Y esos son procesos de largo plazo, ¿verdad? Entonces, sí estamos presenciando en el caso de los Estados Unidos, sí estamos presenciando esas transformaciones. Y el grupo de los latinos, que ya incluso se deja sentir fuertemente en varios de los estados, va a ser, por ejemplo, en el 2036, 2040, 2050, van a ser grupos mucho más poderosos desde el punto de vista político. Don Ronald, nada más informo, suenan unas sirenas en las cercanías de Casablanca, me desplazo. Don Paul, permiso. Vamos a ver algunas cosas que estamos todavía aquí trabajando para todo el trabajo de esta tarde a partir de las 5 de la tarde. También va a desplazarse don Aarón hacia el centro de votación donde una compañera, una costarricense, va a emitir su voto, una costarricense con doble nacionalidad. Yo creo que vamos a hacer una pausa, me parece, doña Rita, son las 2 de la tarde con 28 minutos. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a hacer una pausa en este asiento extra para volver más adelante con don Ronald Alfaro del CIEP para analizar mucho más a fondo esta elección tan trascendental que se está llevando aquí en los Estados Unidos. Rita, creo que tienes el control a partir de ese momento por unos minutos. Así es, vamos a un corte, ya casi regresamos y les traemos a ustedes todos los detalles de lo que está aconteciendo allá en Estados Unidos en el marco de la elección. Estamos de regreso, 2:31 de la tarde aquí en Costa Rica, la hora allá que tiene nuestro compañero Paul, una hora más adelante, 3:30 de la tarde en Washington, D.C. Él nos acompaña junto con el compañero Aaron Chinchilla, llevándonos o trayéndonos toda la información de lo que está pasando en Washington, en la capital de Estados Unidos. También nos acompaña don Ronald Alfaro del CIEP y le damos la palabra a nuestro compañero don Paul Ulloa. Gracias, Rita. Ya desplazamos a Aarón hacia el centro de votación que está aproximadamente unos 30, 40 minutos de acá de Washington, para que él participe junto con una costarricense en su voto, en el voto que va a hacer esta tarde. Dicen lo de las sirenas no fue bulo para salir corriendo, sino que aquí en serio suenan sirenas a cada rato y no es que esté pasando algo. Ahí la policía siempre pasa, suenan las sirenas, los bomberos, las ambulancias. Dicen que si no suena una sirena en Nueva York o en Washington, algo está pasando. Entonces, más bien, todo está bajo control. Don Ronald, volviendo al tema, ahí poníamos sobre la mesa la parte de internacional de esta elección de el presidente o de la presidenta de los Estados Unidos. Pero también termina una era política para ambos partidos. Hablemos primero de Donald Trump. Un Donald Trump que es la tercera vez que se presenta a una elección que ha perdió una y que la otra la ganó por el voto electoral, más no por el voto popular. Y aún así, el Partido Republicano insiste en Trump, o sea, es casi que acuerpa a Trump. Es un presidente que ha tenido intentos de ser juzgado, que tiene un proceso abierto en Nueva York, un proceso penal, pero que esto no le ha impedido ni le va a impedir llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Si queda Trump, ¿se acabará el trumpismo o va a tener algún tipo de continuidad más allá de la figura del expresidente una vez que
que deje la Casa Blanca en un segundo periodo no consecutivo? Sí, bueno, esas son interrogantes muy relevantes por varias razones. La primera de ellas es, digamos, hagamos un recuento de la historia de los últimos 24 años, o sea, las 2 décadas casi y media que tenemos de este siglo. Durante este periodo de 24 años, del 2000 al 2024 actualmente, el Partido Republicano ha ganado 3 elecciones presidenciales, la del año 2000, la del 2004 y la del 2016. De esas 3 elecciones, en 2 de ellas las ganó perdiendo el voto popular, ¿verdad? Es decir, la única vez en la que los republicanos ganaron el voto popular y el colegio electoral a la vez fue en el año 2004. Y que veníamos de los atentados en Nueva York y aquí en Washington. Efectivamente, digamos, era justo esa época. Entonces, vea que para el Partido Republicano no ha sido sencillo, ¿verdad? No ha sido sencillo tener un buen desempeño electoral. Un buen desempeño electoral incluso por un largo periodo de tiempo, ¿verdad? Porque el periodo, digamos, el único gobierno que por ahora ha logrado mantenerse bajo control de los republicanos en 2 periodos ha sido el del 2000 al 2008, ¿verdad? Es la era Bush. Pero después de eso, digamos, no ha vuelto a ocurrir ese escenario. Entonces, ¿cuál es el escenario que está planteado? Bueno, enfrente tienen a un partido demócrata que ha sido capaz, ¿verdad?, de incluso hacerse más diverso como partido, ¿verdad? Ampliar y ser un poco más abierto incluso para distintos grupos de la población que por un lado no se ven reflejados por el Partido Republicano y que por otra parte además son los grupos precisamente que hemos estado analizando ahora hace un rato, diciendo que son grupos que van a crecer, ¿verdad?, desde el punto de vista poblacional, ¿no? Entonces son grupos que van a ir adquiriendo cada vez mucho más poder. Entonces, en esas condiciones, para el Partido Republicano esta elección puede ser también, digamos, muy relevante, porque, bueno, si logra triunfar, digamos, Trump sería el segundo presidente en la historia de los Estados Unidos que después de haber perdido una reelección vuelve a aspirar al cargo y triunfa, ¿verdad? Solo hay uno de ellos que se llama Grover Cleveland. A finales del siglo XIX, ¿verdad? Pero, claro, entonces vea que estamos hablando de muy pocos casos. Otros presidentes lo intentaron en el pasado, incluso Theodore Roosevelt lo intentó a principios del siglo XX y no lo logró, ¿verdad? Entonces, esta situación es realmente, digamos, atípica, ¿verdad?, en el sentido de que no es sencillo ganar una elección después de haber perdido la reelección, ¿verdad? Y por otra parte, bueno, el partido tiene también algunas dificultades en el Partido Republicano, porque ¿cómo se prepara la transición, digamos, hacia otros liderazgos cuando la figura de Trump, digamos, ha sido casi omnipresente en el partido, ¿verdad? Y eso no es tan fácil, que los partidos logren hacer una transición de un fuerte personalismo, ¿verdad?, como en este caso, hacia otros liderazgos mucho más, por ejemplo, más jóvenes o que provengan, digamos, de otras bases o de otras alas del partido. Entonces sí plantea retos muy desafiantes al Partido Republicano, dependiendo de lo que de esta elección se derive. Porque la gran interrogante es quién hace la transición, ¿verdad?, en un sistema, digamos, de un fuerte personalismo. Y eso no es tan sencillo, ¿verdad? No ha sido tan sencillo digamos, en la historia. Entonces, sin duda, se trata de una coyuntura, digamos, que plantea, en términos de la política del futuro, plantea quiénes van a asumir esos liderazgos. Y además, bueno, incluso aun y cuando el presidente Trump gane la presidencia o el expresidente gane la presidencia, pues digamos, este será su último mandato, ¿verdad? Porque por impedimento de la Constitución no puede presentarse una tercera ocasión, ¿verdad? Entonces, ¿habrá transición? Sí, tiene que haberla, de alguna forma. Puede ser que esa transición se precipite por lo que ocurra hoy, ¿verdad? Y que en ese caso normalmente los partidos lo que hacen es, a lo interno se define quiénes son los culpables de una derrota, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí normalmente esos conflictos son
sangrientos, en el sentido de internamente son muy difíciles de procesar, porque nadie quiere hacerse dueño, ¿verdad?, o cargo de una derrota. O también la transición vendrá por el lado pues el impedimento, como digo, que no podrá haber un tercer mandato del presidente Trump. Entonces, bueno, habría un escenario ahí. Pero Ronald, yo te pregunto así, ya estoy acordándome en este momento cuando se da la segunda nominación de Bill Clinton y salió un senador joven de Illinois llamado Barack Obama que fue el que abrió como el segundo día de la convención demócrata. Y los ojos y las cámaras se fijaron en él por la forma tan natural y tan excelente orador que era Barack Obama, o que es Barack Obama. Y ya de una vez fue como entregarle el testigo de que ese era el futuro del Partido Demócrata. Pero si uno se vuelve a ver hacia el Partido Republicano dominado por Trump, uno no ve una figura que venga a jalar más allá que Trump. Sí, precisamente ese es su gran, digamos, su gran reto y desafío, ¿verdad? Dado que estos personalismos, el personalismo del presidente Trump, digamos, es muy sólido, muy arraigado, digamos, muy fuerte en ese sentido. Entonces, disputar un liderazgo personalista con esas características se vuelve algo difícil. Difícil porque usted tiene que ser un adversario del presidente, declararse como un adversario, ¿verdad? De alguna forma, bloquear los intentos de que continúe en su papel como líder. Y eso tiene un costo. Digamos, hay muchos de los adversarios de Trump al interno del Partido Republicano que han sufrido, digamos, ¿verdad?, las dificultades asociadas a tomar la decisión de convertirse en un adversario. Incluso algunos de ellos no están en la campaña, ¿verdad? Una ex embajadora ante las Naciones Unidas como Nikki Haley, que fue la más fuerte contendiente en las primarias, una parte de las primarias, pero que rápidamente se desinfló. Sí, exacto. E incluso, digamos, cuando uno ve los rallies del presidente, del candidato Trump, ¿verdad? Por lo general hay pocas personas cercanas a su campaña, digamos, que uno diría, bueno, tienen potencialmente, ¿verdad?, la capacidad de convertirse en esos reemplazos. Porque el presidente, digamos, el expresidente Trump proyecta ese personalismo de manera muy intensa y todo lo que se vuelva, digamos, como una amenaza interna, ¿verdad?, se convierte en un adversario para el mandatario, para el exmandatario. Entonces, en esas condiciones es muy difícil. Si uno lo ve más bien desde el lado de los demócratas, ellos por lo general lo que hacen es que a los rallies de la candidata Harris o anteriormente en el caso del presidente Biden, hay una mayor presencia, ¿verdad?, incluso de adversarios internos, ¿verdad?, de gente que compitió, ya sea contra Biden en la primaria, o cuando ocurrió, por ejemplo, vea el caso más emblemático, creo yo, o por lo menos uno de ellos, que es cuando Hillary Clinton pierde la candidatura con Barack Obama la nombra a ella secretaria de Estado, ¿verdad? Entonces, es decir, la tiene, digamos, está dentro del gobierno. Pero eso no ocurre con Donald Trump, ¿verdad? Y entonces eso de alguna forma es un gran obstáculo para la transición, ¿verdad? Para lo que se llama la circulación de las élites, es decir, que haya renovación y reemplazo. Y cuando hay un personalismo tan fuerte, es muy difícil que eso se pueda concretar de manera exitosa, digamos, que haya una transición, una especie de transición, digamos, organizada de alguna forma para que el partido no sufra una caída muy importante, el respaldo, por ejemplo. Y don Ronald, en el caso de que quede Donald Trump, ¿le será difícil también buscar las personas que le acompañen, un gabinete en el que él se sienta seguro? Porque recordemos, hace 4 años terminó peleado con el vicepresidente Pence, con el secretario de Estado, con el secretario de la Defensa, terminó peleado con todo el mundo.
Pues sí, es decir, nombres van a aparecer, ¿verdad? Nombres van a aparecer y va a nombrar a gente en determinados cargos, pero normalmente este tipo de personalismos también tienen dificultades para mantener, digamos, relaciones entre el equipo de gabinete que sean cordiales, que haya, digamos, que sea un espacio seguro de alguna forma, que sea estable además, que el gabinete sea estable, que no experimente una gran inestabilidad. Pero lo cierto es que en el caso de Trump ya hemos visto que en su presidencia, primero, tuvo grandes dificultades para nombrar a una gran cantidad de puestos bajo su cargo, y segundo, fue un gabinete muy inestable, ¿verdad? Muy inestable en muchas de las áreas, particularmente una de ellas que tiene que ver con la vocería, digamos, lo que aquí llamaríamos como una especie de ministerio de comunicación. Esa vocería fue muy cambiante y las relaciones fueron muy tirantes, digamos, muy conflictivas, porque los personalismos fuertes, ellos procuran que nadie más opaque ese personalismo, ¿verdad? Y en ese escenario es muy difícil que nuevos liderazgos puedan surgir. Pasémonos de acera, don Ronald. Un partido demócrata que viene golpeado, si lo podemos decir así, por un presidente Joe Biden que no fue un buen candidato, que tuvo que bajarse, como decimos popularmente, apearse de la mula en medio de la carrera, que le pidieron que dejara la carrera presidencial y que ha entregado el testaferro, el testigo a su vicepresidenta Kamala Harris, un partido demócrata que propone nuevamente a una mujer, que eso también tiene algún sentido para una nación que ve, aunque si bien es cierto, ha luchado por los derechos de las mujeres, nunca ha elegido a una. Digamos, la acera del Frente de los Demócratas también tiene ¿verdad?, sus particularidades desde el punto de vista político. Bueno, primero, para un partido político cambiar, es como cuando un equipo de fútbol tiene que cambiar de entrenador, ¿verdad? Es traumático muchas veces, ¿verdad? Lo que está ocurriendo ahí, porque la transición no es tan fácil, digamos, ese nuevo liderazgo tiene que posicionarse, tiene que encontrar legitimidad. Pero bueno, en este escenario, para los demócratas, digamos, primero, había un importante sector del partido que estaba en contra de la continuidad del mandatario, no por una mala gestión, sino sobre todo asociado a un tema nuevamente del reemplazo generacional, ¿verdad? Es el relevo. Y incluso cuando el presidente Biden, digamos, se aferra a su cargo, el partido ejerció, los otros líderes del partido en la Cámara Baja, en el Senado, esos otros liderazgos ejercieron una presión importante para hacer, digamos, para que el presidente Biden reconsiderara la opción de mantenerse ¿verdad?, en la candidatura, previendo que el partido iba a obtener, digamos, un resultado negativo en esta elección. Y entonces ahí se demuestra que el partido tiene una estructura, tiene una organización, es capaz de dar un viraje y rápidamente se realinea en favor de Kamala. Y otra vez, Paul, aquí lo importante es entender que para que nosotros veamos estos eventos, un lado el fuerte personalismo en el Partido Republicano y en Donald Trump, y por el otro lado, una campaña en la que el demócrata tiene que abortar una primera decisión de quién va a ser su candidato y pasar a otro, o a otra en este caso, demuestra que hay identidades partidarias muy fuertes en los Estados Unidos. Esas identidades están endurecidas y que son, digamos, muy identificadas con los partidos. Si el partido toma una decisión, esas identidades se asocian, ¿verdad? O sea, se alinean rápidamente a lo que las autoridades del partido han decidido. Y estas identidades son determinantes para que la gente vote a niveles más altos, vaya a votar a niveles de participación mayores que los que hemos observado en el pasado. Y todo eso ocurre en un escenario en el que hay una fuerte polarización política. Si la polarización
no estuviese a ese nivel, ¿verdad? Esas identidades serían más débiles. Y para la gente sería más difícil ir a votar, ¿verdad? Pero en este caso, la gente lo interpreta, la ciudadanía lo interpreta como la madre de las elecciones, ¿verdad? La madre de las batallas, y tiene que ir, no se puede perder, digamos, del evento electoral. Pero eso lo provoca la polarización. Y en el caso de los demócratas, bueno, de alguna forma han hecho, o sea, es un partido mucho más plural, ¿verdad? Más diverso. Vea que, por ejemplo, llevó al primer presidente afroamericano, postuló a la primera mujer presidenta Hillary como candidata, ahora vuelve a postular a Kamala. Entonces, vea que habla de una diversidad. Kamala no solo es mujer, sino que además también tiene raíces afroamericanas, tiene raíces asiáticas, en fin, tiene una mezcla muy diversa, ¿verdad? Y entonces ahí grupos de la población pueden verse reflejados en ella. Estoy leyendo precisamente, y bueno, me nace otra pregunta. ¿Era Kamala más bien una excelente candidata para dentro de 4 años? Bueno, casi siempre en los Estados Unidos hay una tradición, ¿verdad? Esto es parte como de la cultura política de los partidos en los Estados Unidos, que es el presidente que está en el cargo, por lo general le dan el beneficio de aspirar nuevamente a la reelección. Eso es, digamos, ha sido parte de la cultura gringa por muchísimos años, ¿no? Lo otro que también ocurre, digamos, es que las personas que acompañan a los presidentes como vicepresidentes, ¿verdad? Tienen digamos, un derecho de piso, ¿verdad? Por eso es que entonces, cuando el Partido Demócrata tiene que verse involucrado en la decisión de quién va a reemplazar a Joe Biden, la elección, digamos, más natural era hacerlo vía Kamala, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un derecho de piso. Eso ocurrió en el pasado, por ejemplo, Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama. Al Gore intentó ser presidente después de haber sido vicepresidente de Bill Clinton. George Bush padre fue vicepresidente de Ronald Reagan. Es decir, y uno puede mirar hacia atrás y se va a dar cuenta de que es ese escenario. Ahora, el hecho de que Kamala no haya optado por la candidatura de manera temprana, ¿verdad? En este periodo, es precisamente por eso, porque le dan el beneficio de la duda al mandatario en ejercicio para que tome una decisión. Si hace lo que hizo Joe Biden ahora, o lo que hizo incluso Lyndon Johnson, siendo el presidente, después de haber asumido el mando, luego del asesinato de John F. Kennedy, a mitad de los años 60, entonces Lyndon Johnson dice, señores, yo no voy a aspirar a la reelección. Muy bien, entonces ahí se abre la competencia, ¿verdad? Pero, bueno, a veces estas decisiones se precipitan por los eventos, por las situaciones, los acontecimientos. Y este es un caso muy evidente, ¿verdad? De este tipo. Ronald, ya para ir finalizando, estoy leyendo una información de que a esta hora, acá ya van a ser las 4 de la tarde, y ya algunas zonas ya están a punto de cerrar sus mesas, sus centros de votación, y hay muchas filas. Usted hablaba de la polarización, que la polarización llama y atrae a la gente a votar para participar de un evento que se puede considerar histórico. Pero también esto abre la enorme posibilidad de que haya disgustos y que no se acepten los resultados. Y, por ejemplo, hoy estamos aquí en Washington, en un lugar donde tenemos la Casa Blanca de frente, que está rodeado, la Casa Blanca está rodeada, los parques que están a la par de la Casa Blanca están ya enmallados, y anoche se puso unas barreras New Jersey de concreto para reforzar aún más. Tengo también acá muy cerca a locales comerciales, edificios que han puesto maderas para asegurar sus ventanales para que no pase lo mismo que pasó hace 4 años. Y precisamente esa polarización también puede desembocar en hechos violentos. Sí, no, sin duda que sí, porque para la polarización, como digo, es una fuerza prácticamente incontrolable, ¿no? En muchos sentidos.
Es incluso, tiene tanto poder, tanto potencial, digamos, que hace que las personas vayan a votar por sí solas, ¿verdad? Pero también es importante establecer unos ciertos límites a esa fractura de la sociedad, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, cada uno de los adversarios de un bando y del otro tiene que reconocer, digamos, que hay límites que no puede sobrepasar, ¿verdad? El uso de la violencia o incluso el irrespeto a la institucionalidad, en fin, hay una gran, digamos, tiene que mantenerse una conducta, digamos, cívica y particularmente de respeto a los resultados electorales, ¿verdad? Especialmente cuando no son favorables, ¿verdad? Porque pues a nadie le gusta, sin duda, perder una elección, a ninguno de los partidos le va a gustar lo que ocurra, pero bueno, esa es la competencia, así es como está definida la competencia. El riesgo acá sería que en aras, digamos, de mantener esa polarización, en aras de, por ejemplo, de no reconocer los resultados, eso podría arrastrar a la sociedad norteamericana a un escenario muy convulso, ¿verdad? Ya lo del Capitolio del año 21 es una muestra de ello, ¿verdad? Pero bueno, eso tiene que tener un límite importante, ¿verdad? Tiene que haber límites importantes ahí, porque si no, digamos, eso podría derivar en conflictos que incluso lleguen a escalar y que sean mucho más complejos de, digamos, de controlar, ¿verdad? Entonces, para hoy sí es muy importante y para esta jornada va a ser muy importante, digamos, el respeto a esos resultados. Porque eso es lo que hace, eso es uno de los aspectos que distinguen a la democracia de cualquier otro sistema o de cualquier otro mecanismo para tomar decisiones, ¿verdad? En la democracia se respetan los resultados y aun y cuando sean muy ajustados, ¿verdad? Pueden haber sido resultados muy, muy estrechos, pero hay que respetar esos resultados. Entonces, sin duda que la polarización hay que encauzarla, digamos, de alguna forma. Perfecto. Le agradezco mucho a Ronald Alfaro, coordinador del CIEP de la Universidad de Costa Rica, experto también en temas políticos, tanto nacionales como internacionales. Te agradezco mucho, Ronald, por habernos acompañado en Asiento Extra y vamos a estar pendientes ahí, vamos a estarte molestando más adelante para futuros análisis de todo esto también y otros análisis sobre política nacional. Muchas gracias por la invitación a ustedes y pues espero que la estadía en los Estados Unidos sea placentera, digamos. Tranquila, por lo menos. Tranquila, digamos, por lo que resta, ¿no? Veremos, esperemos que así como se ve el cielo despejado, también se ve. Ojalá. Que así sea. Gracias a Ronald por todo este aporte que nos ha dado aquí en Asiento Extra. Doña Rita, ya le doy el pase a usted hasta San José para que me haga el enorme favor de cerrar Asiento Extra de esta tarde de martes. Gracias. Así es, don Paul. Nos vamos, pero ustedes ahora regresan a la transmisión especial que va a ser Grupo Extra, 5 de la tarde, para que ustedes se conecten, lo sigan y que terminen de pasar este super martes bien por allá. Eso sí, se me olvidaba ese punto, Rita, y gracias por recordarlo. A las 5 de la tarde, acá, desde Washington, junto con Glenda Umaña, con Leo Sandí, un enorme grupo humano y técnico desde San José y desde varias ciudades de los Estados Unidos. Vamos a traerles la información más completa sobre este proceso electoral de esta nación norteamericana. Así que los invitamos a las 5 de la tarde. Sintonícenos por todas nuestras plataformas, por Extra TV 42, por Extra Radio, a través de www.diarioextra.com y también, por supuesto, va a tener el resumen de lo que vaya a pasar aquí a través de las redes sociales y de el Diario Extra el día de mañana en su versión escrita. Así que los esperamos a las 5 con todo este programa especial. Nos vamos. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.